En principio agradecer, claro, tengo que agradecer el hecho de que me hayáis brindado la primera oportunidad de exponer y segundo, inaugurar el espacio. Me ha hecho muchísima ilusión y vengo encantado. Ahora tengo que decir que era una necesidad. Cuando tienes la obra en el estudio y los tiempos que corren, no es fácil exponer. Ya que estáis aquí, gente que estáis en entidades o pues es muy complicado exponer, tienes que mover mucho la obra con la única intención de colocarlo y que la gente lo pueda disparar. Y el hecho de pues que Oarsoaldea, el Ayuntamiento de Rentería, San Marcos me ofreciera la posibilidad, pues encantado. Sobre la obra, pues voy a ser no es un tópico, y tampoco no es una excusa, pero hablar de algo que hice y que fue un proyecto de hace 6 o 7 años, pues esta obra, parte de la colección completa, que son 25 o 26 obras, he traído solamente la escultura. Pues todo ese trabajo pues, ha supuesto sus años de trabajo y es difícil porque cuando tienes un proyecto, las ideas que van surgiendo y la temática, la investigación, la documentación y demás, me gusta comentarlo con la gente que me rodea, con la gente que está conmigo en el estudio y pues hago esto por esto, qué materiales y demás. Cuando pasa el tiempo yo ya estoy pensando en lo siguiente, lo que tengo en el estudio y demás. No obstante, la exposición es muy sencilla, parece que sí que son cosas raras, pero cuando dé 3 pinceladas lo vais a entender. Este proyecto nace es una anécdota muy curiosa, nace de unos rótulos que hay en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, donde aparece la inscripción "Prohibido jugar a pelota". A raíz de eso se monta toda para mí es una temática. Si a eso unes lo que está pasando en estos últimos tiempos, donde hay una corriente que se prohíbe todo, absolutamente, te guste o no, llevamos una década donde se están prohibiendo muchas cosas. Lo fui enlazando. Además, hay una disciplina que me encanta, que me entusiasma, que ha sido parte prácticamente de los años que llevo trabajando tanto en pintura como en escultura, que es el tema de la arquitectura. La arquitectura es una disciplina que me encanta, y es más, cuando empiezas a documentar parte de la obra y cómo iniciar los trabajos y las escalas, las medidas y demás, pues he metido muchas horas en el Colegio de Arquitectos porque de ahí me nutro de todo este tipo de información, Luego también datos como la provocación, no deja de ser, son frontones de pelota donde provoco espacios y provoco secuencias que hacen que jugar a pelota es imposible. Es decir, si esto fuese una maqueta para construir un frontón de verdad, no sería posible. Entonces, un poquito de provocar, un poquito de rebeldía, un poquito de misterio también, pues todos esos conceptos conjugados, pues al final hace que crees la obra, Y poco más. Ahora mismo, pues decía que el hecho de ver la obra, pues los diferentes títulos están recogidos con ciudades, lugares que para mí significan mucho y tienen algún detalle reflejado en la propia obra. Y poco más. Muchísimas gracias y nada, ahora la opinión es vuestra. Yo ya, mi trabajo realizado está. ¿De acuerdo?